Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. En la receta de hoy vamos a preparar una ensalada de repollo con manzana muy refrescante y bien deliciosa. Entonces esta receta es deliciosa, vamos a hacerla llena de color y mucho sabor. La manzana, al igual que las frutas, le dan un frescor a la ensalada maravillosa. Créame que le va a encantar y la vamos a hacer con un toque, con un aderezo bien espectacular. Entonces, no se le olvide apoyar bastante nuestro trabajo inscribiéndose a nuestro canal, así apoya bastante para nosotros continuar trayendo nuevas recetas. Vamos entonces a picar estos ingredientes, yo les voy a mostrar, es algo bien fácil, les va a quedar espectacular. Bueno, entonces yo voy a comenzar picando el repollo blanco, vamos a hacerlo en tiras que nos quede más bien delgada. Vamos a usar en total medio repollo. Bueno, entonces ahora vamos a desinfectar bien este repollo para continuar esta receta. Bueno, entonces después de que tenemos bien lavado este repollo, vamos a colocarlo en el recipiente que vamos a preparar esta ensalada. Ella nos va a quedar bien especial. Bueno, vamos a picar medio repollo morado de la misma forma que hicimos el blanco, más bien delgado. Bueno, para esta ensalada yo voy a usar 2 manzanas verdes. Usted puede usar las rojas. Si a usted no le gusta la manzana, usted también puede cambiarlo por otra fruta o retirarla. Ella es deliciosa. Entonces, ¿qué vamos a comenzar a hacer? Yo la voy a poner así de pie y voy a comenzar a cortar en rodajas. La ponemos así de barriga y continuamos cortando esta rodaja. Yo la hago aquí en casa de esta manera. Si usted tiene otra técnica, también puede hacer y le queda perfecto. Ahora cogemos estas rodajas y vamos a comenzar a picar en tiras. Y nos deben de quedar de esta manera. Entonces vamos a ir repitiendo este proceso con todos. Bueno, vamos a hacer un proceso en esta manzana. Es un tipcito que les voy a dar para que ella no se nos ponga oscura en la ensalada. Colocamos esta manzana en un recipiente. Eso es algo perfecto para hacer con ella. Ya nos va a quedar muy bonita y realza mucho el color. Vamos a comenzar colocando agua helada. Usted puede colocar aquí unas piedras de hielo. Adicionamos azúcar. Usted también en vez de azúcar puede colocar sal. Tati, ¿me va a quedar dulce? No. Usted después la va a pasar por agua y esto no le queda dulce. Y ahora vamos a exprimir el zumo de medio limón. Vamos a dejarlo reposar, por eso es bueno comenzando ya la ensalada que prepare, haga esta parte para que lo deje siquiera unos 5 minutos. Y vamos a mezclar bien esos ingredientes. Si no tiene limón en casa, también puede colocarle vinagre que hace el mismo proceso. Bueno, para esa ensalada vamos a usar una zanahoria. Yo la voy a picar con esos dientecitos que ya nos va a salir tipo en bastón. Usted la puede rallar normalmente, como lo hace tradicional en casa. Y vamos a ir haciendo este proceso. Bueno, vamos a adicionar cebolla de rama. Si a usted no le gusta la cebolla de rama, se puede reemplazar por cebolla normal, la morada o la blanca. O perejil. Vamos a comenzar colocando 3 cucharas soperas de aceite. El aceite que yo estoy usando aquí es aceite de oliva extra virgen. Vamos a adicionar una cuchara pequeña de sal. Usted después puede probar y corregir.
Vamos a adicionar una cuchara pequeña de azúcar. Usted esta azúcar también la puede reemplazar por miel y le queda perfecta. Vamos a adicionar una cuchara sopera de mostaza. Tati, no me gusta la mostaza porque es muy ácida. No se preocupe que todos esos ingredientes la van a dejar más suave. Ya queda perfecta y para esta ensalada nos queda bien refrescante. Adicionamos el zumo de un limón y vamos a mezclar bien estos ingredientes hasta que nos quede una mezcla bien homogénea. Miren cómo es de fácil y en esta ensalada ya queda delicioso. O sea, aquí también puede probar y corregir. Si no tiene limón en casa, puede usar vinagre y le queda maravilloso. Bueno, aquí ya tengo la manzana, ya le retiré el agua, le pasé un poco de agua, adicionamos y miren cómo eso nos va a quedar de especial. Como les decía antes, si usted quiere usar la roja, también puede hacerle y le queda perfecta. Ahora entonces vamos a mezclar, miren cómo nos va quedando una ensalada de linda, llena de color y mucho sabor. Y ahora vamos a adicionarle esta vinagreta, que la va a dejar todavía más especial. Bueno, entonces así finalizamos esta receta. Miren qué linda, llena de muchos colores. Ella va a quedar perfecta en su mesa. Vamos a probar a ver cómo nos quedó, que no me estoy resistiendo. Eso se ve delicioso. Mm. 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 Sensacional. Esta vinagreta está maravillosa. La manzana queda perfecta. Si no le gusta la manzana, póngale mango, piña y queda deliciosa. Ya es perfecta, económica. Fácil de hacer. Si usted la quiere cremosa, también puede hacerle otro aderezo y queda encantador. De no se le olvide inscribirse a nuestro canal, así apoya bastante nuestro trabajo. Nosotros necesitamos mucho de cada uno de ustedes para la construcción de este canal y continuar trayendo nuevas recetas. Dele me gusta a esta receta para que llegue a muchas más personas. No se le olvide activar la campanita que tenemos novedades para usted. Entonces nos vemos en la próxima receta y los espero a todos. Chao.